Damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por Pachacutic. A las 14 horas de este jueves, el Pleno de la Asamblea tratará un segundo y definitivo debate, que será sobre la ley de áreas protegidas. Entre las principales propuestas aprobadas en el documento tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico está la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un organismo técnico, autónomo y especializado encargado de regular, controlar y sancionar bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional. El proyecto ratificó también la prohibición de actividades extractivas en todas las áreas protegidas y no solo en el territorio de comunidades indígenas. ¿Cómo le va, asambleísta Yumbay? Buenos días. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Claro que sí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, aquí estamos listos ya para atender la entrevista. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿qué va a cambiar en la realidad esta ley cuando ya algunas áreas protegidas están invadidas por la minería ilegal? Bueno, lo que debo decir es que dicha normativa o dicho proyecto no es que ha sufrido cambios importantes. Han hecho, si bien es cierto, algunos parches, pero eso no significa que lo medular se haya modificado. Por ejemplo, el hecho de la privatización sigue presente. Si revisamos el artículo 4, está claramente que se va a posibilitar los mecanismos de administración entregando a partir de mecanismos contractuales con los gestores privados, dice. ¿Eso qué significa? Que se va a entregar al sector privado la administración, el manejo, el control, la gestión de las áreas protegidas. Entonces, la privatización está totalmente camuflada en el artículo 4, lo cual evidencia que en esta normativa no tienen el objeto de sostenibilidad ambiental, la protección de la naturaleza, de los ecosistemas. No se está pensando en aquello, sino más bien se hace, no sé si han revisado, pero en el artículo en donde se establece el objeto de la ley, se habla de la sostenibilidad financiera, o sea, se termina sobreponiendo, subordinando la protección en realidad de la naturaleza. Si revisamos en el artículo 7, imagínense, se deja abierto para la construcción de infraestructura. Eso, la infraestructura no se va a levantar en el aire, se va a levantar tumbando los árboles, las especies, o sea, acabando con toda la riqueza de las áreas protegidas. En ese sentido, el objeto nuclear de esta iniciativa no se ha modificado. Está abiertamente esto de la privatización, está abierta también el manejo de los sectores privados, se violenta la unidad de la materia porque no se trata solo de áreas protegidas, se mete también reforma de otras normativas que nada tienen que ver con áreas protegidas, por tanto se vuelve a vulnerar el principio de la unidad de la materia. Lo otro, que debería haber habido una consulta prelegislativa, porque eso dice la Constitución y también distintas sentencias de la misma Corte Constitucional, del sistema interamericano y los instrumentos internacionales, dice que si se va a afectar o se va a adoptar una normativa que va a afectar a los derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades, tiene que haber una consulta prelegislativa y no se ha respetado. En ese sentido, esta normativa acaba, obviamente, atenta a los derechos constitucionales en este caso, de la naturaleza, de los pueblos, de las nacionalidades. ¿Y la posición de Pachacutic cuál va a ser entonces? ¿Va a votar en contra? Usted conoce, sí, efectivamente, el Pachacutic, entramos 9 de los 9, 6 han sido, se han alineado con el oficialismo, entonces ellos vienen votando con ellos, aprobando las leyes desastrosas que ahora mismo tienen más de 11 demandas de inconstitucionalidad. En ese sentido, yo respondo por mí y bueno, el otro compañero Alex Toapanta y la compañera Dina Farinango, que en ocasiones han votado con nosotros, pero es lo que podría decir. Desafortunadamente, 6 se han alejado
de los verdaderos principios de la lucha y del proyecto político que siempre hemos buscado como parte del movimiento de Pachacuti. En el papel esta vez los cambios no parecen tan dramáticos como usted lo dice, como lo hicieron en la Ley de Solidaridad Nacional o la Ley de Integridad Pública, en la que se reformaron 20 cuerpos legales. Acá le están poniendo también temas tributarios, le están incluyendo a la aviación civil, el tema de movilidad humana, y entonces en realidad están aprovechando la aplanadora política que tienen en la Asamblea para mandar leyes como quieran, ¿no? O sea, entendemos que también para ustedes como legisladores es difícil, si para nosotros los ciudadanos es una mezcla de todo en cualquier ley. Mire, lo mínimo que debemos esperar como ciudadanos es que las leyes que se construyan en la Asamblea Nacional tienen que ser construidas en el marco del respeto de la norma constitucional, de los instrumentos internacionales, de principios tan importantes que la misma Corte Constitucional ha desarrollado, como es la unidad de la materia, pero en este caso se han ido contra todo. Imagínese, usted acaba de señalar, en esta iniciativa se reforman más de 5 leyes. ¿Qué tiene que ver el tema del código aeronáutico aquí? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Una vez más se vuelve a perdonar a los deudores de CFN. O sea, ¿es realmente para fortalecer las áreas protegidas o para beneficiar a los mismos grupos minúsculos para quienes están legislando? Y yo creo que, mire, tal vez usted me dice, no es como planteo, pero si nosotros desmenuzamos cada una de las disposiciones legales, vamos a ver las trampas, vamos a mirar también cómo se camufla todo este tema de la privatización y de la afectación de los derechos de la naturaleza. No les interesa la protección, la conservación, el cuidado de este otro sujeto de derecho como es la naturaleza. Lo que les interesa es cómo sacar recursos económicos y entregar obviamente a las manos privadas, y eso termina afectando derechos constitucionales. El artículo 405, el artículo 71, 73, 74 de la Constitución, donde dice que las áreas protegidas tendrán que ser manejadas, administradas por el Estado y por las comunidades que están viviendo ahí. Y debo decir, los pueblos indígenas casi en el 49% de la superficie dentro de las áreas protegidas están los pueblos y las nacionalidades. Por ende tenían que aplicarse este principio o este derecho de la consulta prelegislativa. Sí, también hay que cuestionar algunas actuaciones de algunos líderes indígenas, dirigentes, que en algunas partes del país, con ley o sin ley, han permitido que entren a las áreas protegidas. Por ejemplo, ahí está el Podocarpus, a merced de los mineros ilegales. Tenemos las áreas como en Napo, cerca de Tena. Allí los dirigentes, algunos sí se están fajando con los mineros ilegales, amenazando incluso con un conflicto interno entre los mineros y los comuneros. Pero finalmente la minería avanza. Es decir, hablamos de áreas protegidas, hablamos del amor a la naturaleza, hablamos de la conservación, cuando en la realidad no hacemos nada. Y digo no hacemos porque como país no hacemos nada. Bueno, puede ser, habrán casos excepcionales, pero mire, ¿de quién es la responsabilidad? Lo que usted acaba de señalar precisamente se da porque hay un Estado fallido, un Estado que no está presente. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Minería? ¿Qué está haciendo Arcom? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente? ¿Acaso ellos tienen, mire, herramientas jurídicas? Ya los hay. Ahí están las obligaciones de cada una de estas instituciones para controlar a la minería ilegal. Y resulta que no lo han hecho absolutamente nada. Y ahora se pretende justificar que esta normativa va a permitir acabar con la minería ilegal, lo cual no es verdad. Yo debo decirlo porque hay suficientes normativas y lo que no han hecho es actuar, cumplir a cabalidad con la responsabilidad. Los funcionarios se pasan haciendo cualquier cosa menos
activando, menos controlando toda esta minería ilegal que puede haber en algunas zonas y que desafortunadamente Arcón y otras instituciones más bien se han convertido en cómplices de todo aquello. Hay nido de corrupción y todo lo demás. O sea, eso es lo que hay que también tener en cuenta. Asambleísta Yumbay, muchísimas gracias por contarnos cuál va a ser la posición de Pachacutic frente a este tema de la ley de áreas protegidas, que aborda temas absolutamente de todo, tributarios, aviación civil y otros más. En fin, veamos qué pasa en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias y buen día también. Buen Hasta día. luego. 6 de la mañana, 56 minutos.